discusión sobre la situación del Frente Amplio, sus desafíos, su renovación, el lugar de los comités de base en un proceso de renovación del Frente Amplio, bueno, todo este proceso en el que estamos todos metidos, ¿cómo empieza a darse? Bueno, yo creo que hay tres circunstancias determinantes del impulso que ha adquirido esta discusión, que está siendo bastante franca, bastante abierta, sobre las dificultades que atraviesa el Frente Amplio en este momento. Las tres circunstancias complejas por las que está atravesando el Frente Amplio tienen que ver con el resultado de las elecciones. Y yo diría que lo que dispara este proceso de discusión, del cual, bueno, esta reunión es una parte, es, en primer lugar, haber perdido intendencias de las que teníamos, quizá no tanto 33 y Florida, pero la pérdida de Salto y Paysandú yo creo que para el Frente fue un golpazo. Sí, bueno, independientemente de que haya ganado, es cierto que hubo un efecto de suma de votos entre blancos y colorados en ambos departamentos, ¿no? De los colorados para los blancos en Paysandú y de los blancos para los colorados en Salto, pero de cualquier manera el Frente Amplio no pudo capitalizar su gestión municipal en dos departamentos donde el Frente Amplio además venía creciendo sostenidamente desde 1984. A ver, no era Florida y 33 que de alguna manera se ganaron, pero se ganaron, uno decía, ¿cómo se ganó Florida y 33? Ahí el Frente era bajito, ¿no? 33 era blanco, blanco, blanco. El Frente ganó como de casualidad, todos quedamos un poco sorprendidos. En cambio, Salto y Paysandú, al igual que Maldonado, eran departamentos o Canelones, donde el Frente Amplio crecía de elección en elección. Quiere decir que la pérdida de Salto y Paysandú a manos de los partidos tradicionales para el Frente fue como una señal de alarma con respecto a un sentido común mal construido, creo yo, pero muy tranquilizador, y era que una vez que el Frente Amplio ganaba, ya se quedaba con el gobierno. Habíamos vivido eso con la Intendencia de Montevideo. Entonces, se tendría a pensar que una vez que el Frente Amplio llegaba, su administración iba a ser tanto más honesta, tanto más buena, tanto más eficiente que la de los partidos tradicionales, que la gente iba a seguir votando al Frente Amplio. Eso pasó en Montevideo, pero pasó en Montevideo no solamente porque la administración municipal fuera mejor, sino porque Montevideo va a seguir siendo el bastión frente amplista. Es un bastión frente amplista con relativa independencia de la gestión municipal. Pero en todo caso, quería señalar esta primera cuestión, y es que la derrota en Salto y Paysandú fue una de las cosas que disparó este proceso de discusión en el que estamos ahora. La segunda cosa que disparó este proceso de discusión sobre el Frente, que yo creo que de cualquier manera teníamos que tenerlo, pero de eso voy a hablar después, es la pérdida de votos en Montevideo. Es decir, en Montevideo el Frente Amplio, que crece, de repente cae. No solamente se estanca, sino cae. Y como Montevideo y Canelones, esa área metropolitana, es el bastión del voto frente amplista, siempre el voto, mientras en el resto del país el voto en el 84, supónganse, era el 10%, y en esos departamentos del interior profundo era el 5, el 6%, en Montevideo ya era el 30%. En 1984 ya era el 30%, o sea que en Montevideo siempre el Frente creció así, desde Montevideo hacia... Bueno, ustedes están metidos en un corredor que se inicia desde Montevideo y que con el tiempo llegará, no sé, hasta Maldonado, pero es cierto que también hay como un desplazamiento geográfico que va de Montevideo, va por el sur, digamos. Entonces, la caída del Frente Amplio en Montevideo, la crisis que el propio Amplio experimenta en relación a la evaluación de la gestión en Montevideo, unida a la dificultad para elegir un candidato, ¿no? Toda aquella cosa, que primero era Carlos Varela, que después estaba Daniel Martínez, que finalmente tuvo a Ana Olivera, que se produjo todo en forma relativamente rápida y confusa para la mayoría del electorado, no para los que estaban metidos en la interna, que todos opinaban, que no votaban, sino para la gente que votaba. Terminó generando un cierto malestar que luego se expresa en el voto en blanco, que es muy importante en Montevideo, pero también es muy importante en Canelones, donde no había discusión sobre el candidato. Ya todo el mundo sabía que iba a ser carámbola. El voto en blanco en el Uruguay
salvo en la época de los blancos independientes, que se separaban las fracciones de los blancos, nunca ha sido superior al 5 o 6%. Y nosotros ahora tuvimos el 11, el 12, a nivel de todo el promedio nacional no es tanto, pero a nivel de Montevideo eran el 11, es una cosa inédita. Ese voto en blanco representa, hay que estudiarlo bien, todavía no lo tenemos bien estudiado, pero representa a un votante frente amplista desconforme. ¿Desconforme con qué? Con varias cosas. Desconforme con la candidatura, no con la candidatura de Ana Olivera, que nadie dijo nada sobre Ana Olivera, desconforme con la forma en que se había manejado la candidatura, desconforme con la gestión de la intendencia, desconforme con el frente, en fin. Y un voto que no iba a ir nunca a los partidos tradicionales, se iba a quedar ahí manifestando su protesta. Esta es una de las cosas que el Frente Amplio está analizando también hoy, ¿no? El tema del voto en blanco. ¿Quién votó en blanco y por qué? Entonces, ese es el tercer elemento, la pérdida de las intendencias de 33, de Florida, pero especialmente la pérdida de Salto y Paysandú, la caída de votos en Montevideo. Y el voto en blanco, como voto protesta, ¿no? Como un voto protesta además muy sofisticado, muy informado, porque la gente que votaba en blanco a sabiendas de que el Frente Amplio iba a ganar. Es decir, sabía que podía ser un voto en blanco protesta que no ponía en cuestión el triunfo del Frente Amplio. O sea que era un voto muy informado, un voto muy complejo. Esas tres cosas disparan el proceso de discusión en el que estamos inmersos ahora. Yo creo que el proceso es un poco anterior, los problemas en el frente son un poco anteriores y se evidencian a lo largo de toda la campaña electoral del 2009, por no decir del 2008. La forma en que se dirime, la forma en que el Frente Amplio tiene que ir a elecciones internas abiertas y competitivas para elegir su candidato presidencial. Nunca lo había hecho. Es cierto, Astori se había presentado en las elecciones del 99, pero el Congreso no lo había ratificado, lo había dejado presentarse, pero el Congreso había dicho, nuestro candidato es Tabaré. Si vos querés presentarte, presentate, ¿no? Ahora no, ahora el Congreso avalaba a varios candidatos presidenciales. Además no fueron solamente Astori y Mujica, eran Astori y Mujica y Daniel Martínez, y Carámbula, que había sacado 1.200 de los 1.800 votos del Congreso. Es decir, fue muy compleja la forma en que el Frente Amplio tuvo que definir la candidatura presidencial, siendo como era un partido acostumbrado a no tener disputas en ese frente. A no tener disputas, a diferencia del Partido Nacional y Colorado, que siempre enfrentaron decisiones muy complejas respecto a las candidaturas presidenciales, porque ellos venían de la tradición de varios candidatos.